transmisión de la presentación de los libros Cartas a una joven desencantada con la democracia y así suele ser la vida, de José Waldenberg, editado por Sexto Piso y Ediciones Cal y Arena. Participan Sara Ladrón de Guevara, rectora de nuestra máxima casa de estudios, y el autor. Vamos a la presentación y disfrutemos la compañía de los participantes. Nuestra Feria Internacional del Libro Universitario, y estamos de plácemes por la presentación hoy aquí de dos libros de José Waldenberg: Cartas a una joven desencantada con la democracia y así suele ser la vida, microhomenajes. El primero de la editorial Sexto Piso, el segundo de Ediciones Cal y Arena, y celebramos la presencia de don José Waldenberg, a quien damos la bienvenida a la Universidad Veracruzana. Como ustedes bien saben, José Waldenberg es un hombre de múltiples registros. Es maestro universitario, fue activista social, lo mismo en el campo abierto de la política que en el del movimiento sindical universitario. Ha sido funcionario público y fundador y animador de instituciones que han presidido algunos de los momentos clave de nuestra naciente y, por desgracia, endeble democracia. Y es escritor. Entre sus títulos podemos mencionar La sucesión presidencial en 1988, Las ausencias presentes, Francisco Zarco, Historia mínima de la transición democrática y La democracia como problema. Es muy probable que todas estas facetas salten a la vista en el curso de nuestra conversación, pero vamos a centrarnos en su faceta de escritor, pues a eso nos convocaron en el marco de esta FILU 2018 a presentar estos sus dos más recientes libros: Cartas a una joven desencantada de la democracia y así suele ser la vida, microhomenajes. El primero de los libros lleva en su título la idea del desencanto. Es una serie de cartas a una joven desencantada con la democracia. Hace aproximadamente 8 años, el autor de este volumen dio a la luz un libro titulado precisamente El desencanto. Se trata de sus memorias, de las memorias de un hombre comprometido con su tiempo, que busca contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa y democrática, y que al final termina desilusionado, desencantado de sus experiencias en el terreno. Mi pregunta es entonces, ¿cómo es posible que un hombre desencantado busque infundir ánimos a una desencantada? Es una suerte de revival, de segundo aire, de abrevar en el desencanto para animar de nuevo la confianza. La escritura de este libro fue una suerte de exorcismo de su propio desencanto. ¿Cómo ve desde esta perspectiva su propia desilusión en estas cartas en tiempos de las redes sociales? Muy buenas tardes. Antes de contestar, quiero agradecer a los organizadores de la Feria Internacional del Libro Universitario la oportunidad de estar el día de hoy con todos ustedes y agradecerle muy especialmente a la rectora Sara Ladrón de Guevara no solamente la invitación, sino que haya aceptado acompañarme en la presentación de estos dos libros. Bueno, acaba de hacer alusión a un viejo libro que en efecto se llama El desencanto, al que yo considero una especie de ensayo novelado que trata de un desencanto distinto al de este libro. Ahí yo construí un personaje que creo que tiene mucho de mi generación, que estaba desencantado, pero con la izquierda mexicana, o con la izquierda en general. Se trata de la historia de un joven entonces que incursiona en el sindicalismo universitario, al que le toca vivir toda la etapa de unificación de la izquierda, que va, digamos, del PSUM al PMS al PRD, que termina de funcionario público y está entremezclado con los testimonios de 7 escritores de diferentes nacionalidades que en su momento fueron encantados por el experimento soviético y que luego fueron muy críticos de él. Si mal no recuerdo, entre esos autores estaban Howard Fast, Ignacio Silone, André Gide, José Revueltas. Eran 7
se me olvida. Pero el libro que hoy estamos presentando es otra cosa. Nace de una preocupación. La preocupación, lo he repetido muchas veces, de que dado el malestar que flota en nuestra sociedad, no seamos capaces de distinguir entre lo que es el niño y el agua sucia. Y para mí el niño que hay que salvar es la germinal y, si se quiere, contrahecha democracia que México ha construido en las últimas 3 décadas y que ha permitido la convivencia y competencia institucional y fundamentalmente pacífica de la diversidad política en nuestro país. Es decir, yo veo como algo venturoso que en México exista pluripartidismo, que existan elecciones competidas, que existan fenómenos de alternancia, que existan congresos donde cristalice el pluralismo, y creo que deberíamos de saber valorar para, si se quiere, reformar, pero con la conciencia clara de que no hay democracia sin partidos, sin políticos, sin congresos y sin gobiernos. ¿Qué es, sin embargo, lo que está impactando el bajísimo aprecio por la vida pública en nuestro país? Sin duda, los fenómenos de corrupción, máxime cuando estos quedan impunes. La espiral de violencia e inseguridad que ha no solamente sacudido, sino que ha dejado una cauda de muertos, desaparecidos, familias quebradas, y que sin duda alguna pues son una inyección de malestar más que justificado. ¿Qué más alimenta este malestar? Una economía que no crece con suficiencia y que hace que para millones y millones de jóvenes no exista un horizonte medianamente venturoso. Digo yo, la naciente democracia mexicana ha tenido mala suerte en este terreno que ahora enuncio. La economía mexicana creció a tasas nada despreciables entre 1932 y 1982. Los frutos de ese crecimiento nunca se distribuyeron de manera equitativa. Sin embargo, lo que sí lograban era generar la expectativa que se cumplía, que los hijos iban a vivir mejor que los padres. Y yo estoy convencido que ese fue uno de los lubricantes del consenso pasivo con el viejo régimen autoritario. Y sin embargo, el proceso de transición democrática y los primeros años de nuestra democracia han coincidido con un déficit de crecimiento económico que, insisto, no genera empleos formales y lo que hace es generar una enorme informalidad, pero sobre todo crea la expectativa, que también por desgracia se cumple, de que muchos hijos van a vivir peor que sus padres. Y eso, por supuesto, pues es un elemento de insatisfacción, de malestar, de irritación, incluso de ira, que flota en el ambiente. No voy a enunciar todo lo que en el librito se dice sobre los nutrientes del malestar, pero la idea del libro es eso, tratar de discernir aquello que vale la pena valorar, mantener, reformar, de aquellos fenómenos que tenemos que desterrar, porque estoy muy preocupado, esto no es un fenómeno mexicano sino universal, de este discurso antipolítico que va a la alta y que está dando pues sus frutos en muchas latitudes. Para no ir muy lejos y para no extenderme, pues basta con voltear los ojos hacia los Estados Unidos y ver de qué manera un cretino, digamos, como el señor Trump, logró conectar con 60 millones de personas a través de un discurso misógino, antipolítico, racista, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí va la intención de este libro. Justamente me llama la atención en la última carta que hace esta reciprocidad negativa, este binomio contrario de democracia y equidad y igualdad. Dice: mientras nuestro país siga marcado por las monumentales desigualdades que lo cruzan,
nuestra incipiente democracia seguirá siendo débil. Entonces, la igualdad y la equidad como un elemento fundamental para la democracia. Y regresando a las preguntas, yo quería comentarle que si bien usted mismo nos cuenta al final del libro, en un breve apartado titulado Salida, cuál fue el origen de este título, se lo pidió Eduardo Rabasa, el editor de Sexto Piso, a mí me resulta inevitable recordar la larga lista de cartas a esta serie de libros que ya habitan nuestro universo literario. Está Cartas a un joven poeta de Rilke, Cartas a un joven novelista de Mario Vargas Llosa, Cartas a un joven periodista de Juan Luis Cebrián. En fin, la lista es muy larga. Yo misma recuerdo por mi propia profesión a un joven arqueólogo mexicano que escribió don Alfonso Caso. En esta obra, Alfonso Caso, entre otras cosas, dice que la labor de un arqueólogo, más que el descubrir, es la de describir. Y usted menciona asimismo las cartas a un joven disidente de Christopher Hitchens. Y mi pregunta es si podemos inscribir sus cartas a una joven desencantada con la democracia en esta larga y fructífera tradición epistolar. Muchas gracias. Comento antes el tema de la equidad que la rectora puso sobre la mesa. Me gustaría recordar que en el año 2004, es decir, ayer en términos históricos, cuando en América Latina se vivía una especie de euforia por el restablecimiento de regímenes democráticos en el Cono Sur o la creación de regímenes democráticos en países como el nuestro, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en aquel informe, insisto, que era un informe muy optimista, porque recordemos, se habían desterrado las dictaduras militares en el Cono Sur y empezaban a funcionar democracias en la inmensa mayoría de los países de América Latina. En ese mismo informe señalaba, sin embargo, va a ser la primera ocasión en la historia del mundo que estas nacientes o restablecidas democracias van a tener que convivir en un triángulo que es democracia, pobreza y desigualdad. Y el propio PNUD se planteaba con estas letras cuánta pobreza y cuánta desigualdad pueden soportar estas democracias nacientes para reproducirse de manera medianamente armónica. Y si esa pregunta era pertinente en el año 2004, creo que lo es mucho más el día de hoy, es decir, 14 años después. ¿Por qué? Porque si no existe un mínimo de equidad social, el piso sobre el cual se reproduce la democracia resulta muy frágil. Cito a otra institución multinacional, la CEPAL. La CEPAL ha señalado y ha reiterado y ha insistido que los problemas de la reproducción de los sistemas democráticos en América Latina tienen que ver con un déficit de cohesión social. Y la CEPAL entiende por cohesión social ese sentido de pertenencia a una comunidad mayor, que dice la CEPAL, solo se genera si hay una serie de insumos materiales y culturales que hacen que la gente se sienta parte de un proyecto colectivo. Cuando eso no existe, es muy difícil y basta pensar en nuestro país. Creo que México es un ejemplo inestimable de este penoso tema. Es decir, no somos una sociedad integrada, somos más bien una especie de archipiélago de clases, grupos, pandillas, cada una viendo por sus propios intereses, y difícilmente esto genera este mínimo de cohesión social o este sentido de pertenencia a una comunidad de carácter nacional. Y yo creo que si queremos fortalecer las rutinas y las instituciones democráticas, tenemos que voltear a ver hacia esos problemas para resolverlos. Creo que en muchos casos hemos estado dándole la vuelta a la noria de las reformas electorales sin darnos cuenta que mucho de lo que se reblandece en ese terreno tiene su origen en otro lado, en los temas que intento tratar en este librito. Pero no quiero evadir el señalamiento de la rectora.
Bueno, me gustaría que este libro se inscribiera en los textos que la rectora acaba de poner sobre la mesa. No soy tan pretencioso, pero bueno, ojalá si sucediera. Lo que sí les puedo decir es que el nacimiento de este libro fue, como ya lo avanzaba ella, una sugerencia del editor y escritor Eduardo Rabasa, que es uno de los editores de Sexto Piso, que me dijo, oye, hay un enorme desencanto entre los jóvenes por la democracia, ¿por qué no te animas a escribir una serie de cartas en esa dirección? Y a mí me pareció una magnífica idea. ¿Por qué? Porque estoy convencido que el desencanto no es solo de los jóvenes. Es decir, en toda la pirámide de edades hay un desencanto muy marcado. Pero quiero pensar, y subrayo, quiero pensar, porque no estoy seguro, que ese desencanto es muy distinto entre los jóvenes, digamos de 20 a 30 años, que la gente de mi generación. ¿Por qué? Porque quiero pensar que quienes arribamos a la vida pública en los primeros años 70, tenemos memoria de cómo era aquella vida pública. Es decir, la primera vez que a mí me tocó ir a votar por un presidente de la República, que fue en 1976, en la boleta aparecía un solo candidato a la presidencia de la República, que por supuesto sacó el 100% de los votos válidos. Bueno, lo que hoy tenemos, comparado con aquello, creo que mi generación lo recuerda, pero las generaciones más jóvenes, pues es muy probable que no tengan, digamos, ese registro. Entonces, creo que el hecho de que estas 17 cartas estén dirigidas a una joven desencantada por la democracia no debe ser leída como si solamente los jóvenes estuvieran desencantados, sino, creo, porque los jóvenes están doblemente desencantados. Ya hay alguien que me corrigió, me dijo, creo que y a lo mejor tiene razón, creo que tu libro tiene un mal título, porque para desencantarse hay que haber estado encantado, y los jóvenes jamás lo estuvieron. Bueno, cualquier generalización suele ser equivocada, pero creo que tiene razón. Creo que los más desencantados somos aquellos que en algún momento tuvimos ilusiones de que por la vía que íbamos, México podría, digamos, atacar y resolver una serie de sus rezagos y de sus problemas, y que finalmente no sucedió. Pero bueno, esa es la historia de este librito. Usted ha sido un actor importante en la construcción de la democracia de este país, y me parece que justamente cuando aparece el Instituto Federal Electoral había esa ilusión en los mexicanos de la recuperación de la democracia, y volvemos ahora a un estado en efecto de desencanto, y usted acaba de decirlo, el desencanto parece marcar no solo a los jóvenes, sino en general a una buena parte de nuestra sociedad. Más aún parece marcar no solo a una buena parte de nuestra sociedad, sino en general a una buena parte del mundo entero. Y ya lo ha comentado usted, es un problema también generacional, es un problema de ciclos, y quiero decir de ciclos propicios para la democracia y de ciclos adversos a la misma. Pero me pregunto si también es un problema de identidades nacionales, o de qué tipo de identidades correspondería a estos desencantos. No creo que sea un problema, igual me equivoco, no creo que sea un problema de identidades nacionales. Yo creo que tiene que ver el desencanto con el hábitat donde se reproducen los sistemas democráticos. Déjenme ponerles unos ejemplos que seguramente todos conocen, para no estar refiriéndonos solo a México y tratar de abrir un poco el campo de visión. Cuando Grecia y España se incorporan a la Unión Europea y en buena medida reciben los beneficios de estar en la Unión Europea y las transferencias de recursos que se hicieron, se vivió una expansión de la economía y una bonanza económica que multiplicó la prosperidad de estas sociedades. Y mientras eso sucedía, pues todo parecía que marchaba, como se dice, miel sobre hojuelas. No había problemas mayores, por supuesto que había problemas, pero no había problemas mayores. Cuando estalla la crisis luego del año 2008 y mucha gente pierde el empleo y mucha gente ve que
le recortan su salario, cuando mucha gente ve que los servicios de salud pública se deterioran o se erosionan, por supuesto que surge una ola de indignación y de malestar muy potente. Pero lo que quiero llamar la atención es que la indignación y el malestar por sí mismos no bastan. Pongo el ejemplo de Grecia. Ahí, desde mi concepción de las cosas, por fortuna había un pequeño partido de izquierda, Syriza, que logró canalizar ese desencanto y hoy es gobierno en Grecia. Pero no se nos debe olvidar que junto a ese fenómeno se vivió otro. Había un pequeño partido protofascista, dorada, no sé si la rama dorada o algo así, no me acuerdo el nombre, que antes de la crisis obtenía el 0.4% de los votos y que después de la crisis llegó a tener hasta el 10% de la votación, con un discurso simple, contundente, maniqueo y horroroso, que era: toda la culpa es de los migrantes. Todo lo que le está pasando para mal a Grecia es porque hay un flujo migratorio que nos está quitando los empleos, etcétera, etcétera. Ustedes fácilmente lo pueden reproducir. ¿Qué quiere decir eso? Los nutrientes del malestar eran reales y activos y le habían tocado a millones de personas. Y era natural que estas personas estén indignadas, estén frustradas y demás. El asunto es hacia dónde se conduce ese malestar. Y los ejemplos en el mundo se pueden multiplicar. Cuando hoy vemos lo que sucedió en Hungría, que el señor Orbán gana por mayoría absoluta, con un discurso igual de xenófobo, chauvinista, etcétera, etcétera, pues es para llamar la atención, son como mensajes de alerta. Y en ese sentido es que quiere estar la contribución de este pequeño libro. En ningún momento se niega que hay nutrientes muy poderosos del desencanto, del malestar, del fastidio, pero que pensemos, insisto, y a lo mejor me estoy repitiendo, qué es lo que queremos desterrar y qué es lo que queremos mantener, porque no vivimos, digamos, en una sociedad que podamos refundar a partir de cero. En una de sus cartas usted afirma, y cito: pero vale la pena subrayar que cuando uno se autoexcluye de los temas que incumben a la comunidad, serán otros los que tomen las decisiones. Mi pregunta es, ¿y cuando uno se incluye, no son otros también los que toman las decisiones? Millones y millones de mexicanos participamos, nos incluimos, para usar el verbo en cuestión, en las elecciones federales que finalmente llevaron a la presidencia de la República a Felipe Calderón. Y me pregunto, ¿fuimos incluidos por Calderón cuando decidió declararle la guerra al narcotráfico? Una guerra que todos lo sabemos ha sido continuada por Enrique Peña Nieto y que no ha resuelto el problema y sí, en cambio, ha bañado en sangre al país entero. Yo al menos no me sentí ni me siento incluida y creo que ese sentimiento lo comparten conmigo millones de mexicanos. Y en ese sentido, ¿de qué mecanismo democrático estaríamos hablando para que, aún incluyéndonos, no sean otros los que tomen las decisiones y a partir de ese hecho nos excluyan? Sí, son dos cosas distintas. Si mal no recuerdo, esa frase está colocada en una carta que habla de las elecciones. Las elecciones es una forma de participación, no es todas las formas de participación. Yo digo, si alguien no va a las urnas o si alguien inhabilita su voto, serán otros los que decidan. Por una simple y sencilla razón, porque las reglas del juego electoral, por lo menos en nuestro país, establecen que aquel que gana la mayoría relativa de votos, ese es el ganador, sea para presidente municipal, para gobernador, para presidente de la República, para diputado uninominal, para senador. Entonces, si uno se autoexcluye de esa contienda, serán otros los que tomen la decisión. Esa en ese sentido. Lo que usted plantea, rector, es un asunto más complicado y es la relación entre todos y cada uno de nosotros y, digamos, los gobiernos que hablan a nuestro nombre. No en México, sino en el mundo suele haber un océano
entre los ciudadanos y el gobierno, pero ese océano solamente se puede llenar con participación y organización, porque de otra manera no hay cómo. La primera carta de este libro trata de ser una reflexión sobre si participar o no. Y yo tomo ahí a un autor que para mí es muy luminoso, que es Albert O. Hirschman, que ya murió, que en un debate con ciertos, digamos, expositores de esa corriente que se le llama Rational Choice, del Rational Choice, estos decían algo que puede sonar lógico, que es lo siguiente: ¿por qué la gente no participa? Decían estos académicos. Pues porque participar implica un esfuerzo, y si hay logros en el terreno social, esos logros van a ser para todos, no solo para que los participaron. Entonces dice la gente del Rational Choice, por eso la gente hace un cálculo racional, no participa, y en caso de que haya frutos universales será beneficiario de los mismos. Bueno, Hirschman les decía, lo que pasa es que ustedes no entienden nada, porque la participación tiene su recompensa en la propia participación. No importa si la causa se logra o no se logra. Aquellos que salen, digamos, de su caparazón privado y se atreven a organizarse, ya sea en un sindicato, en una organización barrial, en una organización temática, una organización de la sociedad civil, y tienen una agenda y una serie de propuestas, no solamente están dándole visibilidad pública a unas ciertas exigencias, están señalando, digamos, están enriqueciendo su propia vida. Al estar en el espacio público, tejen solidaridades, encuentran amigos, hacen más interesante, más luminosa la propia vida que aquellos que están replegados en el espacio privado. De ahí, digamos, el resorte para la participación. Pero la rectora ponía un tema muy relevante, es decir, pues la guerra contra el narco no fue consultada a nadie y en efecto se desplegó. Ese es un muy buen ejemplo, pues, de esta ruptura que hay, digamos, entre representados y representantes. Pero yo les quiero poner ejemplos de lo otro, de cómo gente que se organiza, que tiene una agenda y ha puesto temas a discutir, ha logrado que avancen. Pongo un solo ejemplo porque no los quiero aburrir. Parece increíble, pero hasta antes de 2003, la información pública se manejaba como información privada. Cada funcionario hacía con esa información lo que quería y lo manejaba como si fuera propia. Bueno, en los primeros años 2000, un grupo de académicos y de periodistas se organizaron, seguramente oyeron, el Grupo Oaxaca, y dijo, pues la información pública, como su nombre lo indica, debe ser pública y estar al alcance de cualquier ciudadano. Hicieron un diagnóstico, hicieron una propuesta, se movilizaron, escribieron en la prensa, en revistas, entraron en contacto con abogados, con los grupos parlamentarios, con el gobierno federal. ¿Y qué tenemos hoy? Pues que la información pública es por ley pública. Y han surgido el INAI, institutos estatales en esta materia, y todos los días hay un mexicano que se presenta a una dependencia a exigir la información, y esa dependencia la tiene que entregar, y cuando no lo entrega puede ir al INAI o al instituto local y a través de ello demandarlo. Es un cambio muy significativo desde mi punto de vista. ¿Cómo se logró? No por la inercia, sino porque hubo un grupo de personas organizadas que pusieron un tema sobre la mesa, supieron socializarlo, pelearon por él y hoy está ahí. Ese es un ejemplo de cómo la participación puede dar frutos, pero piensen ustedes en una larga lista, es decir, la centralidad que hoy tienen los derechos humanos y que no tenían hace 30 o 40 años, pues eso fue gracias a que grupos organizados, bueno, en el inicio, digamos, aquella guerra sucia de los años 70, ¿no? Y las madres de los desaparecidos, etcétera, etcétera, que se echaron a andar y pusieron el tema en la palestra. Hombre, ejemplos hay muchos,
Pero de lo que se intenta aquí es, a la pregunta de qué hacer, los grados de libertad de gobernantes y legisladores van a ser mayores entre menos participación y organización social exista. A mayor participación y mayor organización, el contexto de exigencia en el que tendrán que trabajar los gobernantes y los legisladores será mayor. El tema estará ahí presente y estará presente siempre, hasta donde yo alcanzo a ver. Pero el problema es que una sociedad desorganizada, sin participación, pues sí genera grados de libertad muchísimos más amplios para aquellos que gobiernan y aquellos que son legisladores, ¿no? Le voy a hacer una pregunta seguramente de algo irrelevante, muy seguramente es banal, pero es un detalle que a mí me llamó la atención y quiero hacérsela así explícitamente. Porque yo leí las cartas y uno siente como que está leyendo correspondencia ajena, ¿verdad? Cuando uno se pone a leer cartas, y más que es para una joven, y pues yo no lo soy, pero sí desencantada un poco hasta cierto punto, aunque siempre propiciando la participación y particularmente en la Universidad Veracruzana muy comprometidos con la promoción del voto y la participación de la comunidad universitaria en las elecciones. Pero a mí me llama la atención que aproximadamente la mitad del libro está escrito a la estimada, y como en la mitad del libro, la segunda mitad dice querida, y entonces yo sentí como una mayor cercanía. Cuando estaba leyendo la mitad del libro sentía una lejanía y de pronto ya más empatía, más cercanía, más querida quien lee las cartas. Y quería yo preguntarle este cambio en el que a lo mejor es banal, pero que me hizo humanamente sentir una mayor empatía del autor con la joven a quien escribe las cartas. Pues qué bueno que reparó en eso. Y es un artificio, no es otra cosa. Es decir, no hay una joven con nombre y apellido del otro lado. Pero lo que sí estoy convencido es que cuando uno tiene una relación epistolar con alguien, pues de manera natural cambia el lazo anímico con esa persona. Y se me ocurrió que pasar de estimada a querida, pues podría subrayar esa intención. Cuando uno está platicando con alguien, cuando uno intercambia correspondencia con alguien, el lazo entre esas dos personas tiende a modificarse y creo que se vuelve más cálido y se vuelve, digamos, la relación más cercana. Ese es el guiño, digamos, que está en estas cartas. Muy bien, vamos a tender ahora un puente al libro Así suele ser la vida, micro homenajes. Y le voy a hacer una pregunta que acaso sea un tanto incómoda, pero que se la voy a hacer porque es algo en lo que reparé nuevamente de esta estimada a querida a mi lectura de estos micro homenajes. Las cartas pues tienen como destino a una joven, es decir, a una mujer, pero los homenajes son solo a hombres, a puros hombres, no hay ni una sola mujer. Entonces mi pregunta incómoda es si a la mujer se le educa y a los hombres se les reconoce y se les homenajea, o si no hay o no encontró en el amplio abanico que representa su vida personal y su vida pública una sola mujer que le merezca reconocimiento, que le traiga un recuerdo gratificante, que haya hecho su vida más placentera, que le haya ofrecido un sentido a su existencia, o cómo ocurrió que no encontré a ninguna mujer en Así suele ser la vida. Pues me agarró en falta y lo único que puedo decir es que me da mucha pena. Y solo para tratar de, pues no de corregir, porque ya no se puede corregir, ¿verdad? El libro está impreso. Quiero decir que este es un libro continuación de uno anterior, que se llamaba Nobleza Obliga. Y en ese libro sí hay un buen número de mujeres. Lo digo en mi descargo. Pero en efecto, cuando vi este publicado, me di cuenta de esta gravísima falta y sabía que tarde o temprano alguien me lo iba a poner, me lo iba a echar en cara, y que yo lo único que podría decir es que quien me lo echara en cara tenía toda la razón. Entonces no puedo decir nada más. Y fíjese que yo noté que mis colegas varones no se daban cuenta.
Entonces también es algo muy interesante que vivimos en este mundo de varones y que no es algo que pase, que se perciba a menudo como este tránsito de la estimación en las cartas a esta omisión, ¿no? que suele ocurrir también, es verdad, en la vida pública, en las figuras públicas. Es claro que en nuestra cultura tenemos a más grandes hombres que el aprecio a veces por grandes mujeres. Se trata, así suele ser la vida, estos microhomenajes al elegir a figuras de la política, de la literatura, de la academia y del cine, también un posicionamiento. Tanto en las cartas como en los microhomenajes aparece Carlos Pereira, y con justa razón. Yo lo leí cerca de ya en los 80s, finales de los 70s, pero recuerdo en particular su ensayo Política y Violencia, muy iluminador al respecto, y leerlo pues fue algo que me marcó también. ¿Puede hablarnos brevemente de él, de sus aportaciones a la comprensión de la democracia, de su legado en general? Pues qué bueno que pone el nombre de Carlos Pereira. Carlos Pereira en junio va a cumplir 30 años de haber muerto. Carlos Pereira fue un periodista, filósofo, profesor universitario, militante de la izquierda mexicana, un ensayista fantástico, y para mí, además de un compañero y un amigo, fue sin duda alguna un maestro. Yo estoy convencido de que Carlos Pereira fue el intelectual que desde la izquierda mexicana mejor supo revalorar a la democracia. Y en aquellos años 80 publicó un ensayo para mí magistral en el cual, aunque no lo citaba, polemizaba con aquel otro ensayo de Enrique Krause sobre la democracia sin adjetivos. Y Carlos Pereira contestaba que la democracia siempre era formal, siempre era representativa, siempre era política y siempre era pluralista. Ese ensayo ahí lo pueden encontrar y sigue siendo absolutamente pertinente. Pero lo más interesante, creo yo, del pensamiento de Pereira es que su idea era cómo anudar democracia y proyecto socialista. Y lo hizo debatiendo en tres frentes distintos. Primero, hoy suena esto muy arcaico, pero no lo era, primero contra aquellos, digamos, seguidores de los regímenes del este europeo y el régimen soviético. Él decía, eso no puede ser socialismo, simple y sencillamente porque se han suprimido todas las libertades. Lo estoy diciendo en una frase, pero fue en debate con los países del llamado socialismo real. También en debate con las corrientes liberal-democráticas que se autoproclamaban como las únicas herederas y constructoras de los sistemas democráticos. Pereira les recordaba cómo, por ejemplo, el sufragio universal se había hecho no con los liberales, sino contra los liberales que estaban por el sufragio censitario. Entonces, cómo las corrientes socialistas habían sido constructoras de las democracias modernas. Y en tercer lugar, su otra parte, digamos, de discusión era con la propia izquierda mexicana, haciendo un llamado a que el compromiso con la democracia no fuera un compromiso instrumental, es decir, por conveniencia, sino que hubiese en la izquierda un compromiso con la democracia como método y como horizonte. Y creo que en esas tres vertientes, su debate era un debate muy esclarecedor. Pereira murió a los 48 años. Y estoy convencido, digamos, que ahí perdimos todos, ¿no?, a uno de los filósofos, alguno de los escritores, uno de los analistas más potentes, más profundos y más sofisticados de México. Y por eso en este libro de Así suele ser la vida,
por supuesto hay un texto, digamos, que se refiere a él. Muy bien, pues estando en una feria del libro, una feria que celebra el libro, hemos tenido la presencia de muchos escritores y así seguiremos en estos días. Entonces, a mí me gustaría que usted comentara de estos apartados en que se divide el libro de política, literatura, academia y cine. En el aspecto en el ámbito de la literatura hay varios escritores que pues yo comparto su gusto por ellos, como Camus, García Márquez, Pacheco, Leñero, Vargas Llosa. Es en este marco de una variedad de registros que singulariza su vida literaria y me gustaría saber cómo surgió en usted, siendo politólogo, activista y estando más en temas de este tipo, su gusto por la literatura. Bueno, lo primero que tengo que decir es que ni de lejos soy, ni pretendo ser crítico literario, ni mucho menos. Ahora, ¿cómo se hizo este libro? Este libro son una serie de textos que yo fui publicando a lo largo del tiempo, muchos de ellos en Reforma o en la revista de la universidad, o en Exos, o en un suplemento de la jornada en el estado de Morelos. Es decir, que fui escribiendo sobre autores a los que no solamente respeto, sino que creo que alimentaron mi visión de las cosas, a películas, a libros, por supuesto, a académicos que desde mi punto de vista merecen un reconocimiento y un agradecimiento. Y al final, cuando iba a hacer el libro, pues me di cuenta que tenía mucho material en ese sentido, pero no hubo un plan previo de por qué están los que están. Muchos son obituarios, muchos están escritos al calor de la muerte de una persona que creí que era en ese momento, pues por lo menos importante para mí, hacer un reconocimiento público. Y por eso, pues es probable que el libro sea muy irregular. Por ejemplo, notas sobre literatura. Hay una sobre Camus, en efecto, hay una sobre García Márquez, una sobre Heraclio Cepeda, sobre José Emilio Pacheco, sobre José Joaquín Blanco, bueno, sobre Leñero, etcétera. Muchas de esas, bueno, algunas de esas, por fortuna, solo muy poquitas son obituarios y otras pues son, digamos, al calor de la lectura de algún libro, y otras más pues tienen que ver con una vieja amistad, por ejemplo, como en el caso de José Joaquín Blanco, al que conocí, pues cuando no era el autor hoy leído y apreciado y demás, sino yo lo conocí cuando ambos estábamos entrando apenas a la universidad. Y ahí cuento cómo era él, por ejemplo, ¿no? Un hombre que ya lo había leído todo, o así me lo parecía a mí, y apenas tenía 21 o 22 años, ¿no? Entonces son notas que lo que quieren hacer, además de agradecer, es socializar, es decir, decirle al eventual lector, ojalá te animes a acercarte a esas obras o a esas películas o a esas biografías, porque valen la pena, creo que pueden enriquecer tu propio mundo. Esa es la idea de ese libro. Y en ese sentido, como son artículos escritos en tiempos distintos, en momentos diferentes, incluso en publicaciones distintas, cada texto es autónomo, puede leerse en el orden que uno quiera, no se trata de un libro en que haya una consecución, sino son textos breves y que pues reflejan una actitud personal del autor, de José Woldenberg, frente a estos personajes y que además son personajes en que reconoce esa relevancia. Yo quisiera preguntarle si le dijeran que tuviera que escoger 2 o 3 de estos ensayos, ¿hay alguno que particularmente tenga un significado importante o cómo los vivió la selección? ¿Participó específicamente en el orden, la clasificación, la selección de estos textos? ¿Alguien que escribe continuamente cómo llega a esta selección y cuáles serían sus favoritos, si los hay? No podría, ya sé que suena como una respuesta obvia, es muy difícil establecer favoritos. Estos son textos, por ejemplo, algunos sobre amigos, compañeros,
la mayoría sobre gente que no traté, por supuesto, ¿no? Hay textos sobre Mandela o sobre Churchill, que pues, ni de lejos, ¿no? Pero si me obligaran a decir cuáles, pues seguramente serían aquellos que están destinados a algunos queridos amigos que han fallecido. Porque pues al reencontrarme con estos textos, pues me doy cuenta pues, de lo que perdí, y no solo yo, sino creo yo muchos de nosotros. Muy bien, tendríamos unos minutos para participación del público. Si hubiese alguna pregunta por allá, ¿tenemos micrófono, por favor? Creo que van a llevarle un micrófono. Tenemos por ahí listo. Ahí viene. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Hernández. Estudié la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica aquí en la Universidad Veracruzana. Me da alegría estar aquí en mi alma mater. Y bueno, un comentario, pregunta para usted, doctor. Ciertamente en el 2000, bueno, pasamos de una dictadura perfecta, ¿verdad? Y en mi opinión, a una pseudodemocracia o una democracia totalmente disfuncional. ¿Por qué? Porque todo se ha traducido en mayor pobreza y mayor desigualdad en nuestro país. Y una verdadera democracia lo que busca es el bien común para todos, ¿verdad? Progreso, educación, etcétera, lo cual todavía adolecemos. Y obviamente nos hemos centrado mucho en el punto de decir, es que tenemos políticos corruptos, es que tenemos mucha inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que como sociedad admitir, y usted lo mencionó, que hemos dejado los espacios vacíos, los ciudadanos. En el 2000 le firmamos un cheque en blanco a Vicente Fox, creyendo que con ir a votar, él solucionaría nuestros problemas sin tener nosotros una participación responsable. En 2006, la doctora lo ha dicho perfectamente, Felipe Calderón nos excluyó o no nos incluyó en una decisión que nos llevó a un derramamiento de sangre que todavía padecemos con este actual gobierno. Pero también nosotros no nos incluimos en la protesta, no nos incluimos en el hacer ver que estábamos en una guerra equivocada. Y ahorita en este sexenio que está por terminar, pues hemos reaccionado, creo yo, ya la sociedad mexicana del 2000, que fue el del 2000, ya no es la misma que tenemos ahorita en el 2018. Creo yo, desde mi punto de vista, que este próximo sexenio, independientemente de quién gane, tendrá que ser el sexenio de los ciudadanos, porque si no es el sexenio de los ciudadanos, de nada nos ha servido tener instituciones, de nada nos ha servido tener lo que se ha construido, porque haciendo una similitud, nuestra democracia es como esos libros que tenemos ahí en ese stand. Lucen muy bonitos, pero son letra muerta, no son letra encarnada hasta que no tomamos la responsabilidad de leerlos. Exactamente sucede eso en nuestra democracia. Es una democracia, desde mi punto de vista, pues semi-muerta o pseudodemocracia o totalmente disfuncional, hasta que no tomemos cada uno de nosotros, ciudadanos, el papel que nos corresponde en una democracia, que es el papel principal. No es el papel del político, no es el papel del partido político, no es el papel de los gobernantes, es el ciudadano que democráticamente elige ciertamente a su representante, pero es representante, no es el señor feudal ni quien podrá disponer de nosotros. Entonces, en ese sentido es mi pregunta, doctor. ¿Comparte usted mi opinión sobre que el próximo sexenio tendrá que ser el de los ciudadanos, porque si no, no será en absoluto? Gracias. No comparto su opinión, sobre todo porque ni vivimos una dictadura perfecta, aunque la frase de Vargas Llosa haya corrido con tanta suerte, ni creo que la nuestra sea una pseudodemocracia. La democracia es un régimen de gobierno, no es una varita mágica que todo lo resuelve. La democracia nos ha permitido que la diversidad política que existe en México pueda expresarse, pueda recrearse,
pueda convivir y pueda competir de manera institucional y pacífica, cosa que no sucedía en los años 70 o en los años 80 del siglo pasado. Es decir, no es una ficción. Cuando usted voltea y ve que hay un Congreso plural, cuando ve que el presidente de la República no tiene mayoría en el Congreso, cuando ve que el presidente tiene que coexistir con gobernadores de diferentes partidos, cuando ve que los gobernadores tienen que coexistir con presidentes municipales de diferentes partidos, eso es lo que puede dar la democracia. Nuestros problemas, eso sí, están ahí, pero están sobre todo en el contexto social y económico. Y es ahí hacia donde tenemos que ver, voltear los ojos. Por eso los fenómenos de corrupción, por eso los fenómenos, de la violencia e inseguridad que se vive, por eso el no crecimiento de la economía, la desigualdad, esos son los problemas que tenemos que atacar desde nuestra imperfecta democracia. Pero lo que yo temo, y esa es la intención del libro, insisto y vuelvo al inicio, me temo que podamos acabar tirando al niño y al agua sucia. Es decir, cuando creemos que podemos prescindir de los políticos, de los partidos, de los congresos, de los gobiernos. En lo que sí estoy de acuerdo con usted es que la calidad de nuestra democracia dependerá del involucramiento y la participación de los ciudadanos. Si los ciudadanos no participan, si no se organizan, si no tienen agendas propias, si no demandan, si no ponen iniciativas sobre la mesa, sin duda alguna vamos a tener y seguiremos teniendo una democracia de bajísima calidad, porque se supone que en un régimen democrático los ciudadanos son el actor fundamental de ese régimen, pero la ciudadanía tampoco se decreta, la ciudadanía se construye. ¿Y cómo se construye? Hasta donde yo alcanzo a ver, solo con participación. Y en ese sentido sí estoy de acuerdo con usted, pero es un ojalá los ciudadanos se organicen y participen en la vida pública, porque estoy convencido, a mayor participación, la calidad de nuestra vida y espacio público serán superiores. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Woldenberg, por haber participado en esta Feria Internacional del Libro Universitario 2018. Les invito a adquirir, aquí los tenemos a un lado, las publicaciones que hoy presentamos, Cartas a una joven desencantada con la democracia y Así suele ser la vida. Muchas felicidades y muchas gracias. El agradecido soy yo, muchas gracias a ustedes por su presencia, por su paciencia y muchas gracias a la FILU y a la rectora por la invitación. Muchas gracias. Sigue con nosotros en la próxima transmisión en punto de las 17 horas, el conversatorio con Paul Capriotti, Imagen, Branding y Cultura. Participan Montserrat Sánchez, León Felipe Beltrán y el autor.